Libra, bienvenido a tu lectura para los siguientes 4 meses. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen las notificaciones cuando estoy publicando mis siguientes videos que van a ser más detallados. El mes de mayo, la carta que sale para ti es la carta de la transformación. Y esta es la energía que vas a estar teniendo durante todo el mes. Un momento en donde situaciones terminan y empieza una nueva etapa en tu vida. Podríamos estar hablando aquí de que van a estar cambiando situaciones físicas a tu alrededor, como también podrían estar cambiando situaciones con respecto a tu pensamiento. Así es que tienes que adaptarlo a ti. Pero tienes que prepararte porque el mes de mayo va a ser un punto en donde tú terminas una oración, por darte un ejemplo, y empiezas algo nuevo. Es la etapa en la cual termina un momento de dificultad para ti, un momento donde has podido haber tenido ciertos encuentros con tus emociones o ciertas situaciones de dificultad. Van a terminar y tienes que prepararte porque luego de este cierre de ciclo, de este cierre de etapa, de este cambio que viene para tu vida, van a venir nuevos retos y cosas nuevas también para ti. La primera semana te sale la carta del 5 de bastos y la carta del 5 de bastos te habla de personas a tu alrededor que la primera semana del mes de mayo podrían estar tratando de sacarte de quicio, de robar tu paciencia. Podría ser que ya estás en una etapa, si todavía te encuentras en periodos de cuarentena o están empezando a liberarlos, donde estás sintiendo mucha energía de conflicto, estás teniendo roces con la gente que tienes a tu alrededor. Y la carta de la transformación te indica de que toda esa energía que puedes vivir durante la primera semana va a cambiar de negativo a positivo. Así es que si te empiezas a percatar de que ya cosas pequeñas empiezan a alterarte cuando estás en tu hogar, ya sea con tu pareja, tus hijos, tienes que tener la fuerza y la fe de que esa situación va a cambiar porque el mes de mayo, todo lo que no funcione para ti, todo lo que sea negativo, todo lo que presione esos botoncitos que algunas veces pueden hacerte enojar, van a quedar atrás. La segunda semana del mes de mayo tienes la carta del 9 de espadas. Y esto me habla de una semana en la cual vas a estar teniendo ciertos recuerdos, una semana donde vas a estar añorando o anhelando ciertas cosas en tu vida. Algunos de ustedes estas cartas podrían indicarte de dificultades para conciliar el sueño. Y puede ser entonces que estés buscando algún tipo de ayuda con un doctor, con un médico, con algún psicólogo, alguien que pueda darte cierto tipo de terapia o tratamiento para que puedas superar este problema que puedes estar teniendo. Así que la segunda semana es una semana donde todavía hay sentimientos como de resentimiento, pero lo veo más como también incluso de arrepentimiento. Y eso podría tener que ver con alguna decisión durante la primera semana. Así es que para eso son estos mensajes, para que evites estas situaciones. Porque si la primera semana del mes de mayo tienes un conflicto con un familiar, con una amistad, con alguien con quien trabajas, Libra, donde empiezas a decir cosas que no estás verdaderamente sintiendo, pero por el impulso las sueltas, la segunda semana podrías tú estar arrepintiéndote de decir esas cosas. Así que esto es para que tengas cautela y no te dejes robar la calma de nadie. Podría ser viceversa también, alguien que te hirió a ti. La segunda semana va a tener esa energía de arrepentimiento diciendo, oh, ¿qué he hecho? La tercera semana del mes de mayo tienes la carta del 7 de espadas. La carta del 7 de espadas me están diciendo de que hay algo que es tuyo, que personas a tu alrededor van a querer quitar. Y esto podría tener que ver con algo tan sensible como podría ser la situación donde tal vez en tu país estén entregando bonificaciones como en efectivo o bonificaciones por medio de papeles o bonificaciones por medio de bolsas de alimento. Y parece que aquí hay una energía durante la tercera semana donde alguien podría intervenir y tal vez no darte lo que tú mereces o lo que tu familia mereces. Hay energías fuertes para ti durante el mes de mayo, mis guerreros de Libra. Y ustedes saben que en mis lecturas yo siempre te doy el mensaje que llega. Si el mensaje que llega es que vas a tener abundancia y que todo va a ser felicidad, te lo doy. Y si el mensaje que te llega es una advertencia como estas, te las doy. ¿Para qué? Para que puedas evitarlas. O sea, que todo esto que está aquí, no te deprimas, no te sientas mal,
No te vayas del video porque vienen otros meses también que pueden mejorar mucho, pero todo esto tú lo puedes evitar. Eso es lo importante. Por eso sale aquí, para que puedas ver lo que viene y sepas cómo actuar. La cuarta semana para ti, mira, te dije que todo iba a mejorar. Tienes la carta del Rey de Oros y aquí parece que hay una persona en tu vida que va a estar poniendo su mano en el fuego por ti. Puede ser un familiar, puede ser un ser querido, puede ser una amistad, como podría ser una empresa, un representante de tu gobierno, un embajador, un diputado, un presidente. Aquí hay alguien que mete la mano por ti y que logras tener ese balance y esa estabilidad. Como podrías tú también llegar a obtener esa estabilidad frente a toda la dificultad que está sucediendo para ti y para el mundo durante el mes de mayo. Porque si te marca un inicio de mes de mayo todavía un poquito complicado, todavía un poquito medio estresante, pero que al final del mes vas a poder ver la luz, porque el Rey de Oros es pues un rey que está sentado en su trono y él mismo maneja dinero, maneja estabilidad emocional y también, por supuesto, tiene a todo su pueblo que alimentar. Así que las cosas mejoran para finales del mes de mayo. ¿Cuál es tu propósito de vida para este mes? ¿En qué puedes ocuparte o qué deberías estar haciendo? ¿Qué viene para ti? Esto también podría ser algo de trabajo. Te sale la carta del consejo. Dice que tú puedes sanar con lindas palabras, con consejos sabios y también al tener un oído empático, escuchar la opinión de otras personas. O esto podría ser tú buscando la ayuda de un consejo, como te mencioné con la carta del 9 de espadas, algún terapeuta, alguna amistad que pueda ayudarte y darte un consejo que sea necesario. Si te encuentras en un periodo de estrés durante el comienzo de la semana, busca ayuda, busca a alguien con quien puedas expresar tus palabras y relajarte. Vamos a ver el mensaje de amor para ti. No importa si estás en pareja o si estás soltera, te sale química. Habla de que entre tú y la persona que está a tu lado o la persona que podrías estar conociendo va a existir una gran química. Son compatibles. Hay una buena conexión entre ustedes dos. Que mantengas esa actitud y esa mente positiva. Y la respuesta de los ángeles, para eso estoy utilizando estas cartas que literalmente se llama respuesta de los ángeles, me han estado preguntando. Las respuestas que ellos dan para ti al mes de mayo a una pregunta que puedas llegar a tener durante el mes, te sale la carta de no. Así es que si tenías una pregunta o si estabas pensando en algo en estos instantes, la respuesta para ti en estos momentos es no. ¿Qué es lo oculto, lo que no estamos viendo en estos momentos? Pues aquí se volteó una carta. Fuerte, ¿eh? Fuerte esto, Libra. Tienes nuevamente el 7 de espadas. Es la carta que por lo general se hace referencia a el ladrón. Y te sale en la parte oculta, en lo que no vas a poder percatarte, en lo que está pasando frente a tus narices. Así que esto podría ser una persona cercana a ti, tal vez la persona con la cual tú tengas ese conflicto, una amistad, un ser querido, alguien en quien tú confiabas, que va a hacer algo que te moleste, va a poder traicionarte, engañarte o quitar algo que te pertenece a ti. Hay envidia y celos a tu alrededor con esa carta. Y esto es algo que sucede durante las noches, porque si te fijas aquí, esta persona se está escabullendo en la oscuridad. Y no veo que esto sea, no te asustes, no veo que esto sea que nada te va a pasar a ti en tu casa. Esto es más bien como alguien que se aprovecha de ti, más que alguien que se meta a tu casa o algo así. Veamos el mes de junio. ¿Cómo está para ti el mes de junio? La energía principal. Te sale la carta del juego. Y esto es una carta mucho más relajada, mucho más tranquila que lo que te había salido para el mes de mayo. Como energía principal, pues la carta esta de transformación también es la carta de la muerte en el tarot de Rider White. Este es el tarot de 8. Y acá nuevamente en el tarot de 8 ahora te sale la carta del juego. Te habla de una energía de un mes de junio mucho más relajada, mucho más tranquila. Una energía donde no tienes tanto estrés, donde no tienes tantas preocupaciones y donde estás dejando las cosas que son pesadas y que te molestan en el pasado. Va a ser un mes en donde tú vas a sentir tu cuerpo y tu vida mucho más liviana, mucho más relajada. Vas a sentir entonces que un peso se te ha quitado de encima. Ese es el mensaje para el mes de junio.
La primera semana, ¿cómo va a ser? ¿Me quedo con esta carta? Sí, vamos a quedarnos con esta carta. Es la carta del mundo. Y la carta del mundo en esta ocasión te habla de un mes, la primera semana de junio, donde estás cerrando ciclos, donde vas a estar dejando atrás cosas del pasado. Tiene mucho que ver y concuerda mucho con esta carta del juego. Para otros grupos de personas, esta carta podría presentarte un viaje que podrías empezar a organizar o planear durante la primera semana del mes de junio. Recuerden, mis guerreros, estoy viendo hacia el futuro, así es que esto todavía no ha sucedido y tal vez ni siquiera tengas planes de esto. Tienes que esperar a que se acerque el mes para que entonces puedas recibir y puedas percatarte de este mensaje. Así que te invito que veas este video cerca del mes de mayo, junio, julio y agosto. Pero hay posibles viajes, posibles conexiones con personas del extranjero y cierre de ciclos y etapas difíciles en tu vida. La segunda semana tienes la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz me dicen mis guías que podría representarte un embarazo, podría representarte un periodo de gestación. Que para algunos de ustedes podría ser este periodo de gestación donde recibes noticias de embarazo, o podría ser un periodo de gestación de un proyecto, de algo que tienes en mente, Libra, de algo que quieres hacer. Y empiezas a trabajar como en todo lo que tiene que ver investigación, todo lo que tiene que ver con armar el proyecto, todo lo que es detrás de las bambalinas, detrás del escenario, lo que no se ve, hacer todo el proyecto de investigación para empezar entonces con una nueva idea o con una nueva empresa. Un periodo de espera. Que por ese mundo que le sale aquí al lado veo que ese periodo de espera termina. Efectivamente, porque la tercera semana del mes de junio tienes la carta del éxito. Vas a tener motivos para estar alegre y para celebrar, para triunfar con esta carta. Y es algo que tú has estado esperando lograr. Algo que has estado esperando que se manifieste, perdón. Algo que has estado esperando lograr que se manifieste en tu vida. Ese periodo de espera de algo que tú has estado tratando de concretar termina y logras un sueño. Y la cuarta semana del mes de junio vas a estar contando tus ganancias. La cuarta semana yo te veo a ti con dinero en mano, mis guerreros de Libra, contando tus ahorros, contando tus ganancias, contando un dinero de una inversión, contando un dinero que has estado esperando que se manifieste en tu vida. Aquí te va a llegar. Si tienes una pregunta para una consulta privada, pues en la descripción está toda la información de cómo la puedes obtener. Pero mira, el mes de junio mejora. Parece que para algunos de ustedes, guerreros de Libra, en sus países las restricciones van a demorar un poco más en ser levantadas, o a ti particularmente por tu profesión o falta de trabajo actualmente, falta de profesión en estos momentos en el aspecto laboral, puede que te afecte un poco más esa situación. Tu propósito de vida para el mes de junio, ¿en qué puedes ocuparte o qué deberías de hacer? ¿Qué te decretan el oráculo de los ángeles? Energía de sanación. Te habla de que tú tienes una energía natural dentro de ti y una habilidad que es importante para tu propósito de vida. Hay algunos de ustedes que están siendo llamados o invitados con esta carta tan hermosa de los ángeles para que hagas prácticas de meditación, para que hagas prácticas en la oración, dependiendo de tus creencias, y para que entonces puedas recibir algún tipo de sanación o alineamiento espiritual, alineamiento energético, algo como Reiki también, o podría demostrar tu interés en abrir o formar parte de una escuela de sanación. En junio, ¿cuál es el mensaje de amor para ti? Te sale la carta de mantenerte con una actitud positiva frente a la vida. Que tienes que tener una mente positiva, una actitud siempre hacia adelante, que en el amor no te preocupes, que las cosas se van a arreglar y que con el pensamiento positivo y con tu fe puedes atraer el romance nuevamente a tu vida. Si durante el mes de junio te viene alguna pregunta, pues aquí te quieren ya responder tus ángeles que la respuesta para ti va a ser la abundancia. Abundancia que llegará a tu vida de parte de Dios, de parte del universo, de parte de lo que tú creas que va a tocar tu vida. Y esta abundancia va a tocarte desde el momento en cual tú decidas recibirla y aceptarla, mis guerreros de Libra.
Te dije que el mes de junio va a ser un muy buen mes. Voy a utilizar mis cartas negras para ver lo oculto durante el mes de junio, algo que podría pasar desapercibido, algo que podría pasar frente a tus narices. Vamos a ver para ti. Te sale la carta de el Sota de Bastos. Y habla aquí de que algo que podría pasar desapercibido en tu vida durante el mes de junio es la ayuda que podría estarte brindando o el consejo que podría llegar a ti de parte de una persona que no esperas. Hay tal vez una persona, un hijo, un sobrino, una persona menor de edad que te va a dar como ese impulso, esa motivación para que tú continúes. Para algunos, eso me indica de que podría ser esa noticia de un embarazo positivo, un embarazo que has estado esperando, que podría ser la motivación que tú necesitas para continuar adelante con tu lucha y para no rendirte. Porque esto es lo que está oculto, así que es la noticia de un embarazo que va a ser para algunos de ustedes confirmada, y para otros que no están esperando embarazo es entonces la motivación de hacer algo por un consejo o algo que te dice una persona como un niño que podría ser familiar tuyo o te da un consejo. Quédate conmigo que vamos a ver lo que viene para ti ahora en el mes de julio. Te sale la carta de la intensidad. Y me marca que el mes de julio va a ser un mes en el cual tú vas a empezar como a tomar velocidad poco a poco. De que tú vas a empezar a levantarte, de que vas a empezar ya a establecerte, de que ya va a cambiar cierta estructura en tu vida y que tú vas a avanzar, que tú vas a poder ir despegando. Y yo veo como ese proceso de cuando te dicen que primero tienes que gatear antes de aprender a caminar, pues yo veo que durante el mes de julio tú vas a gatear, caminar y correr. Ese es el proceso que te veo como en ese mes tratando de hacerlo todo a la vez y te veo como que impulsando toda tu energía hacia una meta, hacia un objetivo que vas a tener. Y te veo con esa fuerza y con esa energía de poder hacerlo. Vas a tener algunos de ustedes durante este mes ese impulso de alcanzar tus metas y de seguirlas. Eso va a ser como un despertar nuevo para ti, una energía que hace mucho tiempo tal vez no sentías. Recuerda que igualmente puedes escuchar tu signo ascendente, donde puedes tener una imagen más completa con respecto a los mensajes porque se complementan. La primera semana de julio para ti tienes la carta de la Reina de Copas. Y es una semana en donde yo veo que va a haber una persona, una mujer, un hombre de poder que va a estar sentado frente a ti, donde tú vas a estar con esa persona pidiéndole algún consejo. Podría ser que estés acercándote donde un jefe, donde una persona con donde tú trabajas, para pedirle un aumento, para pedirle una ayuda, para pedirle algún tipo de colaboración. Y como te indico, tú durante el mes de julio progresas de una manera bastante rápida. Hay personas dispuestas a escucharte, personas de poder dispuestas a escucharte y ayudarte. La segunda semana tienes la carta del 8 de Copas. Esto podría ser también la carta de la Reina de Copas, que un jefe se acerca a ti a pedirte algo. Y tiene sentido ahora con la segunda semana porque aquí se ve a un traslado o un cambio en tu vida de tu rutina diaria, en tu vida de trabajo. Podrías estar dirigiéndote hacia otro país, dirigiéndote a otra ciudad, encargándote de otro departamento en tu trabajo. Y si no lo tienes, te va a salir un trabajo en otras tierras, en otros lugares. Podría ser esa en una entrevista de trabajo que llegas a tener durante el mes de julio, y durante la segunda semana podrías estar haciendo viajes para irte hacia otro lugar. Y lo que viene después de eso es esfuerzo y trabajo. La tercera semana, por eso te digo, yo te veo a ti avanzando en pasos agigantados durante el mes de julio. Una entrevista de trabajo con una persona que puede estar en otro país, en otra ciudad, o que te nombran a ti en otro país, en otra ciudad, te vas a ese lugar y ya la tercera semana estás trabajando, pero así con ahínco, con fuerza, con furor, con determinación. Tercera semana para ustedes, si están buscando empleo o estás pensando en cambiar en tu trabajo o tener una mejor posición o quieres pedirle algo diferente a tus jefes, si ya estás trabajando, te lo van a conceder. Eso sí, viene trabajo bastante, horas extenuantes, horas extras, si necesitabas para poder generar más dinero, las vas a tener. Y va a ser ese periodo donde vas a definitivamente avanzar. Ya para la cuarta semana
del mes de julio, ya te puedo que puedes tomar como un break de todo este rush, este cambio, esta mudanza, irte a otro país, irte a otra ciudad, irte a otro departamento, cambiar de negocio. Todo esto que podrías estar viviendo ya para la cuarta semana con esta carta tan hermosa, me dicen que ya puedes tener mucha más paz. Si no es con respecto a tener algunos días libres o vacaciones, podría ser con una paz mental que finalmente va a llegar a ti. Pero ya la cuarta semana puedes relajarte un poco más. Eso también puede estarte indicando, pues me están diciendo mis guías que te hable de estas dos cartas juntas. Podría estarte indicando de que para la última semana del mes de julio tú estarías tomando algún tipo de masaje terapéutico o masaje relajante. O tú podrías estar dando o aprendiendo algún tipo de estos cursos o un tipo de sanación o balance de chakras. Puede ser que hasta la empresa donde estés trabajando lleven a alguien que haga sanaciones para que te haga este tipo de curación. Perdón. La carta de los ángeles en el oráculo de tu propósito de vida te sale la carta del constructor. Te habla de que tienes una habilidad innata para construir y para crear cosas nuevas en tu vida, las que te van a crear un nuevo sentimiento de que has alcanzado una meta. Así que preparados porque puede ser este el proceso o el mensaje en el cual tú puedes formar parte de una empresa donde hagan construcciones, donde hagan trabajos, o tú podrías estarte hablando de esa energía que tienes a tu alrededor de construir tu vida nuevamente. Después de los periodos de dificultad, de determinación, volver a empezar y armar tu vida como a ti te gusta. Mensaje para el amor, amor verdadero. Esto es en el mes de julio. Y te sale que el romance que estarás experimentando en ese mes va a ser un romance que va a durar por el resto de la vida. Y no necesariamente tiene que ser que va a durar a tu lado esa persona, pero puede ser de que ese amor va a durar en tu corazón o en tu mente por el resto de tu vida. Pero preparados porque hay un amor verdadero que está esperando por encontrarse contigo durante el mes de julio. La respuesta de tus ángeles, Libra, para este mes. Puedes pensar si quieres en una pregunta ahora o cuando llegue el mes de julio. Aquí tus guías saben cuál es la respuesta que necesitas y te dicen que ahora sí es el momento indicado para ti. La respuesta es sí. Y mira que cuando empezó en mayo, la respuesta fue no. Por algo difícil, ese era un mes muy complicado. Pero ya para el mes de julio, las cosas vienen mucho más calmadas, mucho más relajadas. ¿Qué es lo que está oculto? Lo que podría pasar desapercibido frente a tus narices si no te das cuenta, utilizando mis cartas negras. El caballero de espadas. Me dicen que competencia. Que no podrías pasar desapercibido de que a tu alrededor hay gente que está compitiendo contigo por ese mismo sueño que tienes, por ese mismo trabajo, por esa misma nueva posición a la cual estás aplicando. Que tengas cuidado de con quién le cuentas tus cosas, especialmente si estás buscando apoyo en algún tipo de amistad, para que no vayan estas personas después a tratar de competir contigo. Si estás pidiendo un aumento, si estás pidiendo un cambio de trabajo, si estás aplicando para un nuevo trabajo en otra empresa, hazlo, pero calladitos. Agosto, ¿cómo va a ser este mes para ti? ¡Qué maravilla! Tienes la carta de la abundancia y esta carta te ha salido 2 veces, en el tarot de Osho y con el tarot de la respuesta de los ángeles. El mes de agosto va a ser un mes en donde tú vas a estar viendo los resultados de todos tus sacrificios. Mira qué carta más colorida y qué carta más hermosa. Te habla de una carta donde tú vas a tener todo lo que tú has estado soñando, todo lo que tú has estado esperando que se manifieste. Te habla de un mes en donde tú vas a estar sintiéndote con esa energía de que has alcanzado o que has cumplido una meta o un sueño. Y que vas a estar teniendo a tu disposición cosas que tú has estado esperando que se logren manifestar. Ya desde que pasa el mes de mayo, tu vida va a cambiar de una manera muy positiva. Y aquí te están marcando 2 veces gran abundancia para tu vida. Veamos cómo va a ser la primera semana del mes de agosto.
te sale la carta del 10 de bastos y me habla de una semana en la cual vas a tener esa abundancia que en alguna ocasión, en algún momento podría llegar a representarte un gran peso. Recuerda que las cosas hasta cierto punto en esta vida no caen del cielo, no son fáciles. Así que te habla de una semana en la cual tú vas a poder sentir como cierta responsabilidad sobre tus espaldas, cierto peso sobre ti, que viene de la mano con el éxito, que viene de la mano con el triunfar. Eso también podría estarte indicando de que es una semana donde quieres hacer varias tareas o varias cosas a la vez y te están diciendo que tomes una lista, que hagas una prioridad de las cosas que necesitas hacer y que te encargues de hacerlas una por una. No trates de estar en dos lugares a la misma vez. Eso es importante para ti. La segunda semana te sale la carta del 4 de bastos y creo que es, en todas las lecturas que he hecho hasta el momento, es la primera vez que sale esta carta. Esto te habla de estabilidad y de un hogar. Te habla de construir o de formar un hogar. Y mira, tienes la carta del constructor, la carta de la abundancia. Esto es en el mes de julio. Y en agosto tienes todos estos bastos y de ahí estás utilizando unos bastos para construir alguna propiedad. Así es que la segunda semana podría ser la semana en la cual tú estás terminando o iniciando un proceso de construir o remodelar tu casa o de tener por primera vez tu hogar. Que la abundancia que vas a lograr tener te va a permitir el hacer esto. Podría ser un anexo que quieres hacer en tu casa, una habitación, una remodelación de un cuarto o la compra de una casa o de una propiedad que podrá estarse manifestando para ti esa segunda semana. La tercera semana, la carta del as de espadas, me indica de que tú tienes el poder en tus manos para poder triunfar y lograr la victoria. Aquí hay vencimiento sobre tus enemigos, vencimiento sobre dificultades en tu vida. La tercera semana de agosto es la semana donde tú vas a alcanzar, dar un gran salto, un gran paso, subir un gran escalón. Lo vas a lograr durante esa semana. Hay grandes progresos para tu vida. Y mira cómo han mejorado las cosas, Libra. La cuarta semana de agosto, con la carta del 9 de copas, tus sueños se hacen realidad. Pide que lo vas a poder obtener. Todo lo que tú desees, todo lo que tú has anhelado, se va a cumplir. Los pasos que llegan a tu vida van a darte mucha felicidad. Puede ser también en el amor que estás esperando que te llegue alguien. Pero un deseo que tú has estado teniendo, un proyecto en el cual tú has estado tratando de enfocar tu energía, se manifiesta y lo logras alcanzar para finales de agosto. ¿Qué te aconsejan el oráculo para tu propósito de vida en el mes de agosto? Te hablan acerca de estudiar. El leer, el investigar y educarte te ayuda a ganar confianza y claridad acerca de tu carrera. Agosto podría ser un mes en el cual algunos de ustedes toman algún tipo de especialización, donde podrías haber estado aplicando a una beca, donde podrías estar recibiendo noticias de que se abre un entrenamiento, podrías estar tomando un curso, pero aquí hay una persona que va a estar aumentando sus estudios y que eso le va a ayudar a progresar durante el mes de agosto y en tu vida en general. ¿Cómo está el amor para el mes de agosto? Te sale la carta de un nuevo amor. Y esto te habla de una nueva oportunidad en el amor de avanzar, un nuevo pretendiente que podría estar apareciendo en tu vida, que va a sacudir tus emociones y tus sentimientos. Alguien aparece en el amor que va a tratar de conquistarte durante el mes de agosto. Y las energías en el amor están muy positivas para ti durante los siguientes 4 meses. Química, mantenerte positivo, atraerás el amor verdadero y conocerás tu nuevo amor. La respuesta de tus ángeles para el mes de agosto. ¿Y esto cómo funciona? En el mes de agosto vas a tener alguna interrogante, vas a tener una pregunta. Pues en este video aquí te dan la respuesta y dice que tienes que ser certero. Mente y actitud positiva, que cuando veas algo que lo quieres obtener, sepas lo que quieres y vayas con todo en ese camino, que no tengas dudas. Y lo que está oculto durante el mes de agosto, algo que podría estar sucediendo enfrente a tus narices y no te das cuenta,
Te salieron dos cartas y es la carta de la reina de bastos con la carta de la carroza. Me dice que lo que podría estar sucediendo frente a tus narices y no te has dado cuenta es que hay una persona de poder, aquí te marca como una mujer, pues podría ser un hombre también, pero es la reina de bastos. Te habla de una mujer que está intercediendo por ti, una mujer que ha sido como tu ángel guardián en la tierra, que se ha encargado de hacer que tu vida cambie, que se transforme de una manera positiva y que te ha ayudado a salir hacia adelante. Y podría ser una mujer que tal vez conoces, donde por alguna razón tal vez su sobrenombre sea reina o tal vez su nombre sea reina. Y esto recuerda que es una lectura general, así que aplica para muchas personas. Pero hay esa energía donde enfrente a tus narices, algo que no te estás percatando es que hay una mujer que está metiendo la mano en el fuego por ti para que tú puedas salir adelante. Esta mujer siempre te protege, siempre te cuida. Qué bueno. Déjame saber qué te parece la lectura para los siguientes meses y cómo estás pasándola en estos instantes con la situación de la cuarentena. Me encanta saber de ustedes y conectar contigo. Gracias por suscribirte y activar la campana. Te dejo aquí en pantalla los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.